Imagina esto: una persona que te dejó de hablar, que se alejó sin explicaciones o que simplemente comenzó a volverse distante. De pronto empieza a tener pensamientos recurrentes contigo. No importa dónde esté ni qué esté haciendo. Algo en su interior comienza a moverse, a inquietarse, a buscarte, como si tú fueras la respuesta que su cuerpo no puede dejar de necesitar. No lo entiende, pero cada vez que respira, tu imagen aparece. Y todo comienza con una frase, una sola expresión, emitida desde un estado vibracional tan potente que atraviesa el espacio, el tiempo, el ego y la lógica. Porque no es lo que dices, es cómo lo dices, es desde dónde lo dices, y eso, precisamente, es lo que vamos a explorar hoy. La mayoría de las personas creen que las palabras tienen poder porque pueden convencer, pero quienes han estudiado a fondo el trabajo del Dr. Joe Dispenza saben que el verdadero poder de una palabra no está en su contenido, sino en su carga vibracional. No es lo que le dices a alguien lo que lo impacta, es la frecuencia emocional que hay detrás de lo que dices. Por eso, hoy quiero revelarte cómo una simple frase puede volverse una detonación energética que active el recuerdo emocional más profundo en la mente de la persona que amas. Pero para que eso funcione, necesitas aprender a emitirla desde un estado interno tan alineado, tan coherente entre corazón y mente, que el campo cuántico no tenga otra opción que reflejarte. Y antes de explicarte cómo usar esta frase mágica, déjame contarte el caso de Erika. Ella llegó a este canal hace 4 meses, devastada por una ruptura silenciosa. Había tenido una relación intensa, corta pero emocionalmente poderosa. De un momento a otro, él comenzó a tomar distancia, mensajes más fríos, tiempos de respuesta eternos. Hasta que un día, simplemente dejó de responder. Silencio absoluto. Erika intentó todo. Contacto cero, mensajes sutiles, meditación, manifestación. Pero nada parecía romper esa muralla invisible, hasta que se topó con una de las enseñanzas más potentes de Dispenza, que el entorno responde al campo, no a la acción. Es decir, no importa cuánto hagas. Si tu campo energético está alineado con la ausencia, eso es lo único que seguirás recibiendo. Fue entonces cuando decidió aplicar una técnica de emisión verbal vibracional. Comenzó cada día con una frase específica, una que le recordaba lo que valía, lo que ya era, lo que merecía vivir. Pero no la repetía como un mantra automático. Number la decía con emoción elevada, como si ya fuera real. Y lo más poderoso fue que no era una frase dirigida hacia él, sino hacia sí misma, pero que incluía su nombre vibracional, un apodo emocional, ese que solo ellos dos compartían. Y así, cada mañana, Erika respiraba profundamente, se conectaba con su corazón y decía en voz baja, «Claro que sí, mi amor de siempre, tú ya estás sintiéndome». Esa era su frase, no se la enviaba a él, se la decía a ella, pero lo decía desde tal certeza que su campo comenzó a vibrar diferente. ¿Y qué pasó? Exactamente 13 días después, sin previo aviso, él le escribió, no con un simple hola, sino con un mensaje cargado de vulnerabilidad. No sé por qué no puedo dejar de pensarte. Incluso cuando respiro, siento que estás cerca. Erika no lo podía creer. Palabra por palabra era el eco de su proyección diaria, porque su vibración ya había llegado antes que ella. Porque el campo, cuando está bien alineado, no tiene escapatoria. Reacciona. Ahora tú estarás pensando, ¿cuál fue la clave? ¿Qué hizo Erika diferente? La respuesta está en la coherencia. Ella no repitió su frase como un truco, no buscaba forzar nada. Ella creó una emoción que su cuerpo comenzó a identificar como familiar, como verdadera, como inevitable. Y desde ese lugar, cada palabra que emitía se volvía una señal clara hacia el campo. Ya soy eso que deseo atraer. Y cuando tú te conviertes en esa energía, entonces el otro no puede ignorarte, porque comienza a sentir que te necesita, no desde la mente, sino desde el sistema nervioso.
Y aquí es donde tú vas a aprender a hacer exactamente lo mismo. En los próximos minutos, te voy a enseñar cómo identificar tu frase activadora. Esa combinación de palabras que resuenan con tu historia, con tu deseo, con tu energía más auténtica. Te voy a mostrar cómo integrarla en tu día, en qué momentos específicos debes pronunciarla, qué emoción debes sostener al hacerlo, y cuál es el error fatal que muchas personas cometen cuando intentan manifestar a alguien. Y lo que hacen, en realidad, es bloquear la conexión sin saberlo. Porque si lo haces desde la ansiedad, desde la espera, desde la duda, no funcionará. Pero si lo haces desde la certeza, desde la plenitud, desde el amor real, entonces será imposible que no te sienta. Y no olvides esto. Cuando la frase correcta se encuentra con la emoción adecuada y es proyectada desde un estado de coherencia interior, el campo cuántico reacciona. Porque no es un truco, es vibración pura, es energía sostenida, es intención enfocada. Y es esa energía la que crea el eco emocional que lo hará pensarte cada vez que respire. No como un recuerdo pasajero, sino como una necesidad que no sabe cómo explicar, pero que lo empuja a volver. Pero aún no hemos terminado. Porque la parte más poderosa de este método viene a continuación. Aún falta mostrarte cómo crear tu ritual de anclaje verbal nocturno. Cómo programar esa frase para que se instale en su subconsciente mientras duerme. Y cómo sellar el campo para que no se disipe, incluso si no hay contacto inmediato. Esa parte es clave. Sin ella, todo lo que acabas de aprender puede perder fuerza con el paso de los días. Así que quédate, porque en la siguiente parte del video voy a guiarte paso a paso en la activación definitiva de tu frase magnética. Y si te vas ahora, si no ves cómo aplicarla, si no entiendes cómo sellarla, simplemente no lo vas a lograr. Quédate, porque lo más poderoso está a punto de revelarse. Y ahora que ya sabes lo que una simple frase puede provocar cuando se emite desde una vibración elevada, es fundamental que entiendas que la frase en sí no es el hechizo, tú lo eres. Porque esa palabra, ese apodo, esa declaración emocional, solo funciona si se sostiene desde una identidad energética sólida, coherente, sin contradicciones internas. No basta con repetirla como un mantra vacío mientras sigues vibrando desde la necesidad, la ansiedad o la expectativa. El verdadero secreto está en sostener tu campo vibracional incluso cuando no hay respuesta, incluso cuando el otro guarda silencio, incluso cuando tu mente quiere volver al viejo patrón de miedo o duda. Porque es justo ahí, cuando tú eliges mantenerte firme en tu nueva frecuencia, que el campo comienza a colapsar las probabilidades y a darte el reflejo de tu transformación. La historia de Erika no fue una excepción, fue una consecuencia. Y si ella pudo sostener esa vibración durante 13 días sin caer en la espera, fue porque entendió algo que muchos ignoran. Que el verdadero cambio no ocurre cuando tú repites una frase, sino cuando te conviertes en ella. Cuando cada célula de tu cuerpo cree que esa persona ya está pensando en ti. Cuando tu respiración se sincroniza con la certeza, cuando tu postura, tu voz, tu mirada, tu energía, ya encarnan la conexión que deseas experimentar. En ese momento, dejas de buscar, y el campo responde, porque ya no estás vibrando desde la carencia, sino desde la totalidad. Y es aquí donde necesitas integrar una práctica adicional, que refuerce este estado vibracional durante todo el día. Incluso cuando no estás repitiendo tu frase. Estoy hablando de la técnica de resonancia basal integrada. Esta técnica consiste en elegir 3 momentos al día: al despertar, después de una actividad gratificante y justo antes de dormir, en los que detienes todo por unos minutos y te preguntas, ¿estoy vibrando como alguien que ya lo tiene? Si la respuesta es no, no pasa nada. Simplemente cierras los ojos, respiras profundo, activas la frase y la visualizas siendo pronunciada por esa persona, sintiendo en tu cuerpo la reacción. Eso crea una línea directa entre tu intención y el resultado, manteniéndote en coherencia sin forzar. Es simple, pero requiere compromiso.
porque la vibración no se construye con intensidad esporádica, sino con consistencia emocional. Y aquí hay algo más que debes saber. Cuando tú mantienes esa frecuencia, no solo él empieza a pensarte, su entorno también comienza a alinearse contigo. Personas en común lo mencionan, situaciones lo llevan a verte en redes, incluso empieza a soñar contigo. Esto se debe a un fenómeno que Joe Dispenza ha descrito como entrelazamiento energético afectivo. Una vez que dos personas han compartido una conexión emocional real, siempre existe un canal vibracional entre ellas, y ese canal puede activarse de nuevo si al menos uno de los dos eleva su frecuencia lo suficiente como para reactivar la memoria emocional en el otro. Lo importante es que entiendas que no estás creando algo nuevo. Estás despertando algo que ya existe. Y si todo esto te parece increíble, espera a lo que viene, porque aún no hemos llegado al momento más importante de este proceso. Falta enseñarte cómo sellar esta práctica con el ejercicio de vinculación somática nocturna. Un ritual poderoso en el que combinamos respiración consciente, activación sensorial y repetición verbal silenciosa, para dejar una huella energética en el subconsciente del otro mientras tú duermes. Este ritual no solo refuerza la presencia vibracional, sino que instala tu frecuencia en el campo de esa persona como una necesidad emocional que se activa automáticamente, sin que tú tengas que hacer nada más. Y eso es lo que provoca que, sin saber por qué, esa persona piense en ti cada vez que respire, porque la energía que emitiste ya forma parte de su campo emocional. Y cuando eso ocurre, no hay resistencia que lo detenga. Puede intentar ignorarte, puede racionalizarlo, puede distraerse, pero tu frecuencia ya está sembrada, ya está dentro y va a crecer. Pero, como siempre te digo, todo esto funciona solo si lo haces completo. Si te vas ahora, si no ves cómo ejecutar la última parte del proceso, si no aprendes a cerrar el ciclo energético, entonces todo lo que acabas de recibir puede disolverse. Y tú no llegaste hasta aquí para quedarte con la mitad. Quédate, porque lo que viene ahora es lo que lo activa todo, lo que transforma intención en realidad. Y si no lo ves, no lo vas a lograr. Y si estás sintiendo que todo esto resuena contigo, que algo dentro de ti reconoce esta verdad aunque tu mente intente racionalizarlo, entonces estás lista para la siguiente capa de profundidad. Porque hasta ahora has comprendido que las palabras, cuando están cargadas de una emoción elevada y sostenida, se convierten en códigos de activación energética. Pero ahora es momento de dar un paso más allá, hacia el uso intencional del lenguaje emocional como herramienta de programación cuántica. Aquí es donde muchas personas se detienen sin saberlo. Empiezan a ver pequeños resultados, sienten señales, alguna coincidencia, un mensaje inesperado. Y en ese instante, cometen el error más común. Bajan la vibración, se ilusionan, se aferran, se vuelven a enganchar desde la necesidad, y ese patrón lo destruye todo. Porque la energía del apego contradice la frecuencia de la certeza. Es como si en un mismo segundo estuvieras enviando dos señales opuestas al campo, una que dice ya está sucediendo y otra que grita ¿cuándo va a pasar? Y el campo, que es totalmente neutral pero perfectamente preciso, responde a la señal dominante. Por eso, lo que viene ahora es vital. Aprender a sostener tu energía incluso después de recibir una señal. Esto lo llamamos ritmo vibracional estable. Significa que no importa si él te escribe o no, si te ve o no, si alguien lo menciona o no. Tú mantienes tu frecuencia. Tú sigues vibrando desde la certeza, porque sabes que ya está en marcha, porque sabes que tú ya lo estás emitiendo. Y si tú sigues siendo coherente, lo demás es solo cuestión de tiempo. Aquí entra otro concepto clave que Joe Dispenza aborda de manera sutil pero poderosa: la emoción como señal de llegada. No necesitas ver el resultado para saber que estás cerca, solo necesitas sentir la emoción. Si puedes sentir amor antes de que llegue, ya lo estás creando. Si puedes sentir gratitud antes del mensaje, ya lo estás activando.
Si puedes sentir la conexión antes del reencuentro, ya la estás manifestando. Esa es la verdadera ley de atracción en acción. No atraer por pedir, sino atraer por convertirte. Por eso, cada vez que digas tu frase, cada vez que pronuncies ese apodo especial, no lo hagas para provocar una reacción. Hazlo para alinearte, para volver a ti, para recordarte la energía que ya eres. Y para ayudarte a sostener esta vibración sin interrupciones, vamos a introducir una herramienta poderosa que muchos ignoran: la asociación sensorial anclada. Esto implica que cada vez que pronuncies tu frase clave, lo hagas junto a un estímulo físico que refuerce la emoción. Puede ser una vela con un aroma específico, una pieza de música que eleve tu frecuencia, una postura corporal que te haga sentir poderosa, o incluso una prenda que te conecte con tu mejor versión. Lo importante es que tu cuerpo comience a reconocer esa frase como una experiencia emocional completa, no solo como una palabra. Y cuando eso ocurre, cada vez que la uses, tu campo se activará de forma automática. Y aquí viene un secreto poco compartido. Si repites esta práctica durante al menos 21 días, estarás reprogramando tu sistema nervioso para vibrar en la experiencia del amor antes de que llegue. Esto cambia todo, porque dejas de buscar amor y te vuelves amor. Y nadie, absolutamente nadie, puede resistirse a la frecuencia de alguien que no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo primero. Pero atención, porque aún falta el paso más importante. Te he mostrado el inicio del proceso, te he dado la estructura, el por qué, el cómo sostenerlo. Pero aún no hemos llegado al cierre energético que hace que esta frase no solo sea poderosa una vez, sino que cree una resonancia constante en el inconsciente del otro. Falta enseñarte cómo usar esta frase en los 3 puntos vibracionales más receptivos del día, justo al despertar, durante el estado de transición emocional del mediodía y en el umbral del sueño profundo. Esos momentos son portales abiertos al subconsciente. Si sabes qué decir, cómo sentirlo y cómo sellarlo, tu energía no solo se proyecta, se instala. Así que, quédate, porque lo que vas a descubrir a continuación no es un simple ejercicio, es la fórmula final que hace que esa persona no solo piense en ti, sino que sienta que cada vez que respira, te necesita. Y si no lo ves, si no llegas hasta el final, simplemente no lo vas a lograr. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya estés sintiendo que algo se está moviendo internamente. No es una idea, no es solo una inspiración momentánea, es una activación. Porque cuando hablamos de emitir una frase con intención cuántica, no estamos hablando de manipular al otro, ni de usar palabras vacías esperando resultados mágicos. Hablamos de una reprogramación energética profunda que comienza dentro de ti y se refleja inevitablemente en tu entorno. Pero hay algo que todavía muy poca gente sabe, que la frase más poderosa no es la que toca al otro, es la que te transforma a ti mientras la pronuncias. Porque cada vez que la dices, estás ordenando a tu campo que se reorganice. Estás diciéndole al universo quién eres ahora, qué estás eligiendo vivir y, sobre todo, qué tipo de experiencia emocional estás lista para sostener. Lo más interesante es que cuando empiezas a practicar esto con disciplina, tu sistema nervioso comienza a acostumbrarse a la nueva frecuencia. Y ahí ocurre una transición que podríamos llamar la normalización vibracional del deseo. Ya no sientes ansiedad. Ya no estás esperando una señal externa como prueba. Ya no dudas si está funcionando. Porque tu cuerpo, literalmente, empieza a sentir que ya estás viviendo lo que antes solo soñabas. Y aquí sucede algo que es tan sutil como poderoso. Tu vibración deja de ser una súplica y se convierte en una declaración. Dejas de pedir, empiezas a emitir. Dejas de atraer desde la falta y comienzas a ser el canal por el cual esa realidad ya existe. Y eso nos lleva a otro principio clave que necesitas comprender si quieres lograr que esta práctica se vuelva verdaderamente efectiva: la autosugestión emocional consciente. Joe Dispenza lo ha explicado de forma magistral.
El lenguaje no solo forma pensamientos, también programa emociones. Y cuando tú te repites una frase cargada de intención, con visualización multisensorial y en un estado de ondas cerebrales bajas, como en meditación o justo antes de dormir, esa frase se imprime en tu subconsciente como una instrucción, no como un deseo, sino como un hecho. Y si esa instrucción está sostenida en coherencia y repetida lo suficiente, se convierte en una directriz para tu campo cuántico. ¿El resultado? Empiezas a recibir información, señales, sincronías y encuentros que confirman tu nueva narrativa. Y el otro, sin saber por qué, comienza a reaccionar. No lo hace por lógica, no lo hace porque tú le hayas hablado o presionado. Lo hace porque algo en su sistema emocional está percibiendo tu vibración distinta. Y eso, cuando hay un vínculo previo, genera una descompensación. ¿Por qué? Porque si tú antes vibrabas desde la necesidad o el dolor, su sistema ya estaba acostumbrado a esa energía. Pero si ahora de pronto ya no estás en carencia, si ya no proyectas ausencia, si tu campo se llena de suficiencia, él lo percibe y lo siente como una pérdida inexplicable. Su cuerpo emocional lo traduce como un vacío y comienza a buscar, no tu presencia física, tu frecuencia, la que antes recibía y que ahora ya no está. Y eso es lo que activa el deseo real, no porque tú estés haciendo algo directo, sino porque ahora tu ausencia energética pesa más que tu antigua presencia. Y ahora vamos a ir más profundo, porque en los próximos minutos vas a aprender cómo usar esta frase, la que tú elijas, la que conecte con tu historia y con tu emoción más elevada, en un ritual de codificación verbal nocturna. Un protocolo breve de menos de 7 minutos que puedes realizar justo antes de dormir y que funciona como una emisión energética dirigida al subconsciente del otro. Pero antes de enseñártelo, necesito que entiendas algo esencial. Si tú usas esta práctica desde el miedo, la urgencia o la duda, no solo no funcionará, sino que puede devolver el efecto contrario. Porque estarás proyectando desde la vibración equivocada. Por eso, este ritual requiere un estado de calma, de rendición, de confianza absoluta. Es un acto de presencia interna, no de manipulación externa. Y es por eso que debes quedarte hasta el final de este video. Porque lo que estás a punto de aprender no es una técnica superficial. Es una herramienta de transformación emocional que, bien aplicada, puede reescribir por completo la dinámica energética entre tú y esa persona. Pero si lo haces sin entender la emoción que lo sostiene, si aplicas esta frase sin haber limpiado tus programas internos de escasez o dependencia, entonces solo estarás reforzando el viejo patrón. Y tú no estás aquí para repetir el pasado. Estás aquí para activarte como la versión de ti que ya no necesita ser recordada, porque simplemente es inolvidable. Así que quédate, porque en los próximos minutos vas a recibir la guía completa para instalar esta frecuencia en tu campo energético, para proyectarla de forma estable y coherente, y para convertirte en la persona que, sin enviar un solo mensaje, logra que el otro la piense cada vez que respira. Y si no ves esta parte, si no la entiendes, si no la aplicas con conciencia, simplemente no lo vas a lograr. Y si has llegado hasta este punto del video, es porque dentro de ti ya se está produciendo una transformación que va mucho más allá del deseo de atraer a alguien. Lo que estás haciendo, sin darte cuenta del todo aún, es asumir tu capacidad real de emitir una frecuencia tan coherente, tan limpia y tan poderosa, que deja una huella emocional profunda en el inconsciente del otro. No es una fórmula mágica ni una frase vacía lo que provoca ese cambio. Es tu determinación diaria de vibrar, como si lo que quieres ya estuviera ocurriendo. Es tu compromiso con sentir primero, con convertirte primero, con sostener primero. Porque la ley de atracción no responde a la intención fugaz, responde a la emoción constante. Y aquí es donde entra en juego un concepto que muy pocas personas entienden, pero que marca una diferencia radical: la presencia vibracional anticipada. Este principio, basado en la neurociencia del Dr.
Joe Dispenza explica cómo puedes generar un impacto emocional tan potente en alguien sin necesidad de contacto físico, sin escribirle, sin hablarle. Simplemente activando dentro de ti una versión tan vívida de esa conexión, que su campo energético empieza a reorganizarse para alinearse contigo. Esto ocurre porque el cerebro humano no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada con emoción elevada. Entonces, cuando tú repites esa frase mágica que has elegido, acompañada por una visualización sensorial y una respiración consciente, lo que estás haciendo es crear un anclaje emocional proyectado en el tiempo y el espacio. Ese anclaje actúa como una semilla en el campo cuántico. Cada repetición consciente la riega. Cada emoción auténtica la fortalece. Cada vez que eliges no caer en la duda, sino mantenerte en la certeza, es como si dijeras: esta es mi nueva frecuencia, este es el vínculo que estoy emitiendo. Y créeme, el campo no ignora esas señales, porque esa persona con la que compartiste una conexión ya está vinculada a ti vibracionalmente. Tal vez no lo sabe, tal vez cree que lo ha superado, pero su cuerpo emocional no olvida lo que sentía cuando estaba contigo. Y si ahora tú reactivas esa memoria desde una frecuencia más alta, una que no depende de la validación ni de la reciprocidad inmediata, entonces empiezas a generar dentro de él una necesidad emocional que crece en silencio. Lo piensas sin saber por qué. Te sueñas sin buscarlo. Siente que le faltas, sin tener una razón lógica. Y por eso, antes de revelarte el ejercicio final, quiero que comprendas esto. Lo más importante no es lo que haces una vez con mucha intensidad, sino lo que repites cada día con coherencia y calma. Porque la energía no se manifiesta por esfuerzo, sino por consistencia. Por eso, vamos a trabajar con una estrategia que combina lo emocional y lo neurológico. El circuito de reactivación subconsciente por triple repetición. Esta estrategia implica usar tu frase, aquella que hemos cargado de intención, que elegiste con significado personal, 3 veces al día en momentos específicos. Al despertar, cuando tu cerebro está en ondas teta y es más receptivo. Al mediodía, cuando tu energía tiende a fragmentarse y necesitas recordar quién eres. Y justo antes de dormir, cuando el inconsciente queda abierto a reprogramación. Esta repetición diaria instala una narrativa interna que, con el tiempo, se convierte en tu nueva realidad emocional. Y es entonces cuando todo comienza a moverse. Primero de forma sutil. Una imagen, un sueño, una conversación donde su nombre aparece, un recuerdo que se activa sin razón. Luego, más concreto, una reacción inesperada, un mensaje fuera de lugar, un intento de contacto aparentemente casual. Pero no es casual. Es tu campo respondiendo, es tu vibración llamándolo, es tu coherencia creando atracción. Pero debes saber sostener esa energía, incluso cuando el resultado aún no es visible. Porque si te desesperas, si dudas, si vuelves a mirar hacia afuera en lugar de reforzar tu poder interior, el proceso se interrumpe. Por eso, lo que viene ahora es crucial. En la siguiente parte del video, voy a enseñarte cómo cerrar el ciclo energético con la técnica de inmersión vibracional nocturna. Una práctica guiada que no solo refuerza tu presencia en su mente, sino que hace que al despertar, sienta tu energía como si hubiera estado contigo toda la noche. Es una activación silenciosa que trabaja mientras tú duermes, y él empieza a necesitarte. Pero si no ves esa parte, si no comprendes cómo sellar tu energía correctamente, si no logras sostener la frecuencia el tiempo suficiente, entonces toda esta información se quedará a medio camino. Quédate. Porque lo que está por revelarse no solo hará que piense en ti cada vez que respire, hará que no pueda dejar de buscarte. Y si te vas ahora, simplemente no lo vas a lograr. Y si aún estás aquí, es porque una parte de ti ya está conectando con esta verdad profunda. Tú no viniste a este video solo para atraer a alguien. Viniste a despertar un poder dentro de ti que probablemente llevabas años ignorando. ¿Has vivido con la idea de que el amor depende de lo que la otra persona sienta, haga o diga?
Pero lo que estás empezando a descubrir es que ese amor, esa conexión, esa necesidad de ser buscada y recordada, no se provoca desde fuera, se emite desde dentro. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas perseguir a nadie. Ya no te consumes esperando una respuesta, porque te conviertes en esa vibración que deja una huella en el inconsciente de quien alguna vez sintió algo por ti. Aquí es donde se activa un principio fascinante que el Dr. Joe Dispenza ha explicado una y otra vez. La frecuencia coherente sostenida. No es la emoción intensa que sientes un día lo que transforma tu realidad, sino la vibración constante que decides sostener incluso cuando todo afuera parece igual. Es fácil creer cuando tienes pruebas, pero el campo cuántico responde cuando crees sin ver. Cuando tu energía le dice al universo, ya está hecho. Esa declaración no necesita palabras. Es un estado interno que se convierte en tu nueva norma. Y desde ahí, desde ese lugar tan poco explorado por la mayoría, es donde tu presencia comienza a hacerse sentir. No porque envíes un mensaje, no porque reaparezcas en su vida físicamente, sino porque tu vibración ya está allí, haciendo su trabajo, activando memorias, generando sensaciones, despertando anhelos que no puede explicar. Y hay un fenómeno clave que aparece en esta etapa: el desfase emocional reactivo. Sucede cuando tu cambio interno empieza a desestabilizar la percepción que el otro tenía de ti. Antes, tal vez te veía como alguien necesitada, accesible, emocionalmente disponible de forma incondicional. Pero ahora, aunque no estés haciendo nada visible, ya no emites esa energía. Y eso lo desconcierta, porque su cuerpo emocional comienza a sentir tu ausencia vibracional, aunque racionalmente piense que tú sigues ahí. Este desfase lo impulsa a actuar, a buscar, a pensar en ti con intensidad. No porque tú lo estés presionando, sino porque ya no siente lo que sentía antes. Y ese vacío lo inquieta, lo empuja, lo confunde, y es entonces cuando tú te vuelves inolvidable. Pero este proceso requiere una práctica que muchos no conocen: la alineación somatoemocional cíclica. Esta técnica, basada en neuroplasticidad emocional, consiste en programar tu cuerpo para que sea un canal limpio de tu nueva identidad vibracional. ¿Cómo se hace? A través de una serie de respiraciones, movimientos suaves y declaraciones internas que se integran en 3 fases del día. Al despertar, durante un momento de activación física y antes de dormir. Cada una de estas fases refuerza una capa distinta de tu campo energético. Y cuando lo haces con continuidad, la frase que usas, esa que proyecta tu amor, tu conexión, tu intención, se convierte en algo más que una afirmación. Se vuelve una frecuencia. Y esa frecuencia ya no se borra, se siente, se transmite, se imprime. Y aquí hay algo más, algo que muchos ignoran por completo: el poder del reflejo vibracional diferido. Muchas veces, la persona por la que estás haciendo este trabajo energético no reacciona de inmediato, porque el campo, aunque es instantáneo en su transmisión, requiere tiempo para reorganizar la realidad física. Por eso, cuando no ves resultados al instante, no significa que no esté funcionando. Significa que estás en el tiempo de maduración energética. Y aquí es donde la mayoría falla, porque dejan de vibrar justo cuando el campo está por manifestar. Renuncian justo antes del giro. Pero tú no. Porque ahora sabes que el resultado no es una cuestión de suerte, es una cuestión de constancia vibracional. Y lo que viene ahora es aún más transformador. Vamos a entrar en la técnica de saturación cuántica emocional. Una práctica que combina respiración rítmica, visualización multisensorial y repetición guiada para crear una carga tan fuerte en tu campo que literalmente deje una firma energética en la memoria subconsciente de esa persona. Y esa firma no se borra, porque no está hecha de palabras, ni de actos, ni de explicaciones. Está hecha de lo que tú sentiste, de lo que proyectaste sin necesidad de tocarlo. Y es eso lo que lo llevará a pensarte cada vez que respire, sin saber por qué, sin poder evitarlo.
Pero esta técnica solo funciona si comprendes cómo sellar tu vibración con la emoción adecuada. Y esa parte aún no la hemos visto. Es lo que voy a mostrarte en el próximo bloque de este video. La práctica exacta, paso a paso, que hará que tu energía no solo se sienta, sino que se quede, que se ancle, que lo mueva, que lo transforme. Así que no te vayas ahora. Porque si te desconectas justo aquí, si no ves cómo sellar todo este trabajo interno, si no terminas de integrar lo que has comenzado, simplemente no lo vas a lograr. Quédate, porque la parte que activa todo tu campo de atracción está a punto de comenzar. Y a medida que te mantienes en esta frecuencia emocional elevada, sosteniendo la imagen de quien ya eres sin necesitar confirmación externa, comienzas a comprender que no se trata de cambiar al otro, ni de obligar a nadie a pensar en ti, sino de reconectarte con esa parte tuya que siempre ha tenido el poder de generar impacto, sin decir una palabra. Porque cuando estás en coherencia, cuando emites desde un corazón expandido, la energía que proyectas se vuelve tan clara que la otra persona, aunque no lo entienda, empieza a sentir que algo en su realidad se ha alterado. Y no puede evitar relacionar esa sensación contigo, no porque tú lo busques, sino porque tu campo energético ya lo está tocando. Aquí entra en juego lo que Joe Dispenza llama la presencia cuántica sostenida. Es el estado en el que tu energía es tan estable, tan coherente, tan enfocada, que se vuelve una constante en el campo de la otra persona. Estás ahí sin estar, te sientes sin verte, te piensas sin buscarte, y eso es lo que despierta el deseo real, el impulso espontáneo, el mensaje inesperado. Pero para que esa presencia se mantenga activa en su sistema emocional, hay que entender algo que muchos pasan por alto. La mente olvida, pero el cuerpo recuerda. Y cuando tú logras que el recuerdo de tu energía se imprima en su cuerpo emocional, entonces ya no dependerás de nada externo. Porque será él quien sentirá la urgencia de buscarte, sin que tú hayas hecho nada más que sostener tu vibración. Pero, ¿cómo lograr esto con precisión? Aquí es donde vamos a introducir la técnica de anclaje emocional proyectado, una práctica que consiste en asociar tu presencia con una emoción específica que la otra persona ya haya experimentado contigo. Puede ser paz, seguridad, alegría, misterio, deseo. Esa emoción debe ser evocada conscientemente cada vez que pronuncies tu frase vibracional, y no basta con imaginarla. Tienes que sentirla en todo tu cuerpo como si estuvieras viviendo ese momento de nuevo. Este ejercicio genera un puente energético directo hacia el subconsciente del otro, reactivando sensaciones que quedaron grabadas en su memoria, y despertando una necesidad de reconectarse contigo para volver a experimentarlas. Es aquí donde dejas de ser un pensamiento intermitente y te conviertes en un deseo constante. Y a medida que practiques esto, vas a notar algo muy curioso. El entorno empieza a cambiar. Comienzan a suceder cosas extrañas, sincronicidades, sueños, comentarios de terceros, señales repetidas. Todo eso no es coincidencia. Es el campo respondiendo. Es tu nueva frecuencia reorganizando la realidad para reflejar tu vibración. Pero esto solo sucede cuando tú dejas de actuar desde la carencia. Por eso, es fundamental que aprendas a diferenciar entre intención y apego. Porque si dices tu frase esperando una reacción inmediata, estás vibrando desde la falta. Pero si la dices porque ya estás viviendo internamente ese vínculo, entonces la estás proyectando desde la plenitud. Y ahí es cuando realmente empieza a funcionar. Y hay una última clave que debes incorporar antes de que esta técnica se vuelva permanente: el refuerzo subconsciente cruzado. Esta práctica consiste en vincular tu frase vibracional con un hábito diario que ya tengas integrado, como tomar agua, caminar, meditar o escuchar música. Cada vez que realices esa acción, activas tu frase internamente, sintiéndola, respirándola, imaginando cómo esa persona reacciona a tu presencia. Esto entrena a tu cuerpo a vivir desde esa emoción sin esfuerzo, hasta que se vuelva natural.
Y cuando tu cuerpo se acostumbra a sentir sin necesitar, entras en el estado ideal de creación, el de quien no pide, el de quien ya es. Pero aún no hemos terminado. Lo que viene ahora es el ejercicio final, el cierre vibracional completo, la técnica que integra todo lo aprendido y que, aplicada correctamente, hace que esa frase que has elegido, cargada de intención, emoción y frecuencia, se convierta en una señal imposible de ignorar para el subconsciente del otro. Esa parte es crucial, porque si no sabes cómo sellar todo este trabajo energético, podrías estar generando atracción por momentos, pero perdiendo fuerza con el paso de los días. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir a continuación es el ritual que convertirá tu presencia en su necesidad emocional más urgente. Y si no lo ves, si no lo aplicas bien, si no completas el ciclo, simplemente no lo vas a lograr. Y conforme te adentras más en esta práctica, empiezas a notar cómo tu percepción del deseo cambia. Ya no estás esperando que algo suceda para sentirte bien, porque empiezas a comprender que tu bienestar es la señal más clara de que todo se está alineando. La ansiedad por ser buscada, el miedo a ser olvidada, la necesidad de recibir señales desaparecen progresivamente, porque tu cuerpo empieza a entender que no necesita prueba externa para sostener una frecuencia elevada. Y eso es lo más poderoso de todo este proceso. Cuando ya no necesitas que esa persona reaccione, es cuando más intensamente empieza a sentirte, porque ya no estás enviando vibraciones de falta o urgencia, sino de certeza, de amor propio, de completud. Y esa vibración no solo es magnética, es irresistible. Ahora bien, existe un paso más avanzado en este entrenamiento vibracional que no muchas personas conocen y que puede marcar la diferencia entre una conexión momentánea y una transformación duradera en la relación. Se trata de la reversión emocional subconsciente. Esta técnica, inspirada en los estudios más recientes del Dr. Joe Dispenza, consiste en integrar tu presencia energética no desde lo que el otro te da, sino desde lo que tú logras que el otro sienta de sí mismo cuando piensa en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tu frase, tu energía, tu práctica diaria deben reflejar la mejor versión emocional que él ha vivido a tu lado. No solo lo que tú deseas recibir, sino lo que él inconscientemente añora volver a sentir al estar contigo. Porque el ser humano siempre vuelve a lo que lo hace sentir vivo, querido, visto. Y si tú proyectas esa sensación, esa memoria emocional elevada, entonces tu imagen empieza a fusionarse con su anhelo más profundo. Y aquí hay una herramienta que vamos a incorporar para reforzar esa reversión: el reflejo auditivo invertido. Una técnica que consiste en grabarte diciendo tu frase vibracional con la emoción exacta que deseas provocar, y luego escucharla cada noche antes de dormir, justo cuando tu mente consciente empieza a apagarse. Esta repetición auditiva, combinada con respiración diafragmática y visualización específica, entrena a tu sistema nervioso a emitir esa energía incluso en estados de descanso. Pero lo más sorprendente es que al hacerlo, la vibración de tu voz, tu tono, tu intención, tu emoción, se convierte en un eco en tu campo que se proyecta con más fuerza, y el otro, al estar vibracionalmente enlazado contigo, comienza a sentir esa presencia justo en los momentos más vulnerables de su día, al despertar y antes de dormir. Dos portales clave donde el subconsciente está más receptivo y donde tú estarás presente sin necesidad de estar físicamente. Este tipo de presencia energética crea una conexión distinta, mucho más poderosa. Ya no se trata de aparecer en sus pensamientos de forma aleatoria. Se trata de volverte su refugio emocional, la imagen que su mente inconsciente busca cuando necesita calma, el recuerdo que lo estabiliza cuando se siente perdido. Y eso solo se logra cuando tú ya te has convertido en eso para ti misma, cuando ya no repites la frase para ver si algo cambia, sino porque cada vez que la pronuncias te sientes más alineada, más fuerte, más completa. Ese estado es el verdadero imán.
porque nadie puede ignorar una frecuencia que transmite certeza emocional. Nadie puede resistirse a la energía de quien no duda. Nadie olvida a quien, aún en la distancia, logra provocar una transformación emocional real. Pero aún falta la parte más importante, porque hasta ahora has aprendido cómo emitir, cómo sostener, cómo sellar tu energía. Pero lo que vamos a hacer a continuación es lo que lo vuelve constante. Es el núcleo que mantiene viva esa vibración sin necesidad de esfuerzo. Es la técnica de recalibración vibracional automática, que integra tu frase clave dentro de un ciclo energético completo que puedes practicar en solo 10 minutos al día, y que tiene el potencial de instalar tu presencia en el campo emocional de esa persona de forma permanente. Y si no la aplicas, si no ves esta parte del video, si no comprendes cómo estabilizar tu vibración cuando todo afuera parece igual, entonces lo que has construido hasta ahora puede diluirse. Porque el campo responde a lo que eres cuando nadie te ve, no a lo que haces cuando quieres un resultado. Así que no te vayas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora es la secuencia exacta que activa el efecto de obsesión emocional inconsciente. El punto de no retorno. Y si no lo ves, si no lo entiendes, si no lo aplicas con coherencia, simplemente no lo vas a lograr. Y ahora que has comprendido la profundidad del trabajo energético que estás realizando, es necesario que integres un principio más, uno que puede parecer simple, pero que define por completo la calidad de tu proyección vibracional, la naturaleza del estado emocional base. Esto significa que, más allá de todo lo que digas, visualices o afirmes, la emoción desde la cual operas a diario es lo que más influye en la forma en la que el campo cuántico te responde. Si tu emoción base sigue siendo duda, miedo o carencia, aunque repitas 1000 veces una frase positiva, la señal que se está emitiendo es incoherente. El campo no escucha tus palabras. Escucha la emoción sostenida con mayor regularidad. Y esto es vital que lo entiendas antes de dar el siguiente paso. Cuando el Dr. Joe Dispenza habla de coherencia electromagnética, se refiere precisamente a esto, a lograr que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén alineados. Cuando esta coherencia se rompe, el campo se fragmenta. Y cuando el campo se fragmenta, la energía que llega al otro no es limpia, no es clara, no es magnética. Por eso, antes de seguir, quiero que te detengas a reflexionar. ¿Desde qué emoción estás queriendo ser recordada? ¿Desde el deseo puro de conexión? ¿Desde la gratitud por lo vivido? ¿O desde el vacío de la pérdida? Porque si es desde el vacío, entonces necesitas transformarlo antes de emitir cualquier señal. Y esa transformación no se logra con fuerza de voluntad, se logra con práctica diaria, con intención consciente, con la decisión de elegir tu vibración cada mañana, incluso cuando no hay señales visibles. Aquí es donde entra en juego otra técnica avanzada que pocas personas conocen, pero que transforma completamente tu capacidad de sostener tu campo: el refuerzo de identidad vibracional anticipada. Esta técnica se basa en actuar como si ya fueras esa persona que recibe amor, que es buscada, que es pensada. No se trata solo de visualizarlo, sino de vivirlo en tu día a día. Desde cómo caminas, cómo hablas contigo misma, cómo te tratas, hasta las decisiones que tomas. Cada gesto debe estar al servicio de esa nueva identidad. Porque cuando tú encarnas esa versión, tu cuerpo empieza a emitir la señal correcta sin esfuerzo. Y cuando esa señal es constante, el campo comienza a reorganizar las circunstancias para reflejarte. Y esta es una de las verdades más poderosas que enseña Joe Dispenza. Tú no atraes lo que deseas. Atraes lo que ya eres vibracionalmente. Por eso, si quieres que alguien piense en ti cada vez que respire, necesitas convertirte en esa presencia que respira autenticidad, seguridad y amor propio. Cuando tu campo se estabiliza en esa frecuencia, ya no dependes de si él mira tus historias, si responde tus mensajes, si da señales o no, porque ya sabes que él no puede evitar sentirte. No porque tú lo persigas,
sino porque ahora tu vibración lo está alcanzando en los momentos más silenciosos, en esos espacios donde la lógica no llega, pero la energía sí. Y cuando eso sucede, él empieza a buscarte no por impulso, sino porque su sistema emocional se ha acostumbrado a ti como si fueras parte de su equilibrio. Y esto nos lleva a la última gran pieza que vamos a explorar en este video. ¿Cómo cerrar el ciclo vibracional cada noche, con un protocolo preciso que permita sellar toda la energía emitida durante el día, y al mismo tiempo, proyectarla con más intensidad mientras duermes? Este proceso, conocido como activación subconsciente inversa, utiliza las horas más profundas del sueño para enviar señales que el otro capta sin ser consciente de ello. Pero para que esta técnica funcione, necesitas aprender exactamente cómo preparar tu estado emocional antes de dormir, cómo emitir la frase desde un punto energético elevado y cómo sostener esa intención sin ansiedad. Esta es la parte que completa el circuito. Es lo que convierte tu campo en una frecuencia continua, en una presencia imposible de ignorar. Pero aún no te lo he mostrado. Aún falta. Y si no ves esa última parte, si no aprendes a ejecutar el cierre energético correctamente, todo lo que has trabajado hasta aquí podría desvanecerse antes de que el campo tenga tiempo de materializar la conexión. Así que quédate. Porque lo que vas a aprender a continuación no solo hará que esa persona te piense cada vez que respire, hará que lo necesites sin saber por qué. Y si no llegas hasta el final del video, simplemente no lo vas a lograr. Y mientras más profundizas en este proceso, más te das cuenta de que nada de esto se trata solamente de atraer a alguien, sino de despertar una versión de ti que ha estado dormida. Porque en algún punto, sin darte cuenta, comenzaste a pensar que eras invisible, que no eras suficiente, que necesitabas cambiar para ser elegida. Pero la realidad es otra. Siempre tuviste el poder, solo que nadie te enseñó cómo usarlo. El verdadero cambio no comienza cuando el otro regresa, sino cuando tú dejas de vibrar desde la carencia, cuando entiendes que tu energía no necesita permiso para ser sentida, que puedes ser tan coherente, tan luminosa, tan presente en el campo emocional de alguien, que se convierta en inevitable pensarte, en inevitable necesitarte. Y esto no es algo esotérico, ni una creencia sin fundamento. Está respaldado por años de estudios sobre neuroplasticidad, física cuántica y coherencia cardíaca. Joe Dispenza lo ha repetido en cada uno de sus encuentros. Cuando tu corazón y tu mente están sincronizados, tu campo electromagnético se expande. Y ese campo, que no se ve, que no se puede tocar, es capaz de influir en el entorno más de lo que jamás imaginaste. Pero para lograrlo, necesitas dejar de buscar resultados inmediatos y comprometerte con la práctica. Porque lo que activa la ley de atracción no es la emoción intensa de un solo día, sino la emoción elevada sostenida. No es lo que sientes de vez en cuando, es lo que decides sentir cada día, especialmente cuando parece que nada está cambiando. Y ahora es cuando entra una técnica que pocos conocen, pero que puede marcar un antes y un después. La autoinducción de resonancia emocional múltiple. Esta práctica consiste en provocar de forma consciente, a través de una visualización detallada y multisensorial, varias emociones positivas a la vez: amor, gratitud, ternura, deseo, admiración. ¿Por qué es tan poderosa? Porque cuando combinas estas emociones en un solo acto vibracional, generas una señal más fuerte, más nítida, más atractiva. Y si esa señal está dirigida hacia una imagen mental en la que tú y esa persona están conectando desde el alma, no desde el ego, entonces estás creando una impresión emocional en su campo que se volverá difícil de borrar. Él no sabrá por qué, pero comenzará a pensarte con más frecuencia, con más intensidad, con más nostalgia. Y es que, al final del día, lo que más extrañamos de alguien no es su presencia física, es cómo nos hacía sentir. Y si tú logras volver a ser esa emoción en su vida, aunque sea a través del campo energético, entonces estás reactivando el canal emocional que aún los une. Esto es lo que se llama en neurociencia emocional
Asociación afectiva espontánea. Cuando una persona vuelve a vincularte con una emoción placentera, y esa emoción ha sido reactivada desde tu vibración, su sistema límbico comienza a buscar más de esa sensación, y como tú ya no estás físicamente allí, esa búsqueda se convierte en necesidad, en urgencia, en deseo, porque el cerebro emocional no entiende de lógica ni distancia, solo responde a lo que le hace bien. Ahora, lo que muchos hacen mal es buscar la reacción antes de haber completado su transformación. Esperan el mensaje, el gesto, la señal, y si no llega, bajan la vibración. Pero lo que no saben es que el campo no responde a los intentos, responde a la estabilidad. Así que lo que vas a aprender a continuación es cómo sostener tu frecuencia en estados de alta energía, incluso cuando no estás en meditación, incluso cuando estás en tu rutina diaria, incluso cuando estás en contacto con situaciones que antes te hacían dudar. Esta habilidad se llama autocoherencia emocional activa y es la base de la manifestación sin esfuerzo. Porque cuando tú aprendes a mantener tu emoción elevada como parte de tu identidad, no como un acto temporal, tu realidad no tiene otra opción que reflejarlo. ¿Y sí? En el próximo bloque vamos a entrar en la parte más esperada. ¿Cómo transformar esta vibración en una impresión energética nocturna que, noche tras noche, hará que su sistema subconsciente se abra a tu presencia? Vamos a construir la secuencia exacta que debes usar antes de dormir para emitir una señal tan clara, tan cargada de intención y coherencia, que será recibida por su campo incluso si no está pensando conscientemente en ti. Esta parte es tan crucial que sin ella, todo lo que has hecho hasta ahora podría desvanecerse en la dispersión del día a día. Así que quédate, porque estás a punto de recibir la herramienta que transforma tu vibración en una necesidad emocional persistente en el otro. Y si no la ves, si no la aplicas, si no entiendes cómo cerrar este proceso, simplemente no lo vas a lograr. Y mientras más tiempo sostienes este estado de coherencia emocional, más te conviertes en esa versión de ti misma que ya no depende de las circunstancias externas para sentirse amada, vista o elegida. Esto no solo cambia tu energía, cambia tu identidad. Comienzas a habitar un nuevo yo, uno que ya no vibra desde el vacío, sino desde la certeza de que lo que estás construyendo en tu interior es más poderoso que cualquier acción que puedas tomar hacia afuera. Este nuevo yo tiene una vibración completamente distinta, más serena, más magnética, más atractiva, pero también más selectiva. Porque cuando tú te conviertes en alguien que irradia plenitud, dejas de necesitar aprobación y empiezas a inspirarla. Este punto es clave, porque aquí es donde se activa un principio profundo del trabajo de Joe Dispenza llamado neuroasociación identitaria. Se trata de la forma en que tu mente y tu sistema nervioso empiezan a construir una nueva narrativa no solo sobre lo que quieres atraer, sino sobre quién eres en relación a eso que deseas. Cuando tú sostienes tu frase vibracional, esa palabra, ese apodo, ese susurro que proyectas con intención, desde este nuevo yo más elevado, la frase se convierte en un reflejo de tu energía real. Ya no es una herramienta para provocar algo afuera, es una expresión coherente de lo que ya eres, y eso lo cambia todo. Porque cuando el campo energético recibe una señal coherente, responde con precisión, no con dudas, no con confusión, con claridad. Y la claridad es lo que genera movimiento. Ahora, para llevar esta vibración a su máxima expresión, debes incorporar un recurso altamente efectivo que acelera el impacto subconsciente, la implantación simbólica. Esta técnica consiste en anclar tu frase energética a objetos, sonidos o imágenes que estén presentes en el entorno del otro. No porque tú los pongas ahí directamente, sino porque tú los vinculas energéticamente a tu presencia. Por ejemplo, si siempre usabas cierta fragancia, cada vez que repitas tu frase la visualizas combinada con ese aroma. Si compartían una canción especial, usas ese estímulo mientras refuerzas tu vibración. Lo que estás haciendo con esto es crear lo que la neurociencia llama
asociaciones sensoriales latentes, que permanecen grabadas en el sistema emocional del otro sin necesidad de contacto físico. Y cuando ese estímulo aparece en su entorno, su subconsciente lo conecta contigo, provocando recuerdos, emociones, pensamientos, sin que tú hagas nada más. Este nivel de trabajo energético es tan profundo que muchas personas que lo han practicado reportan que, incluso después de meses sin contacto, el otro regresa con frases como: "No sé por qué, pero últimamente estás todo el tiempo en mi cabeza", o "Cada vez que escucho tal canción, pienso en ti", o incluso "Soñé contigo, y fue tan real que me desperté con ganas de buscarte". No es coincidencia, es vibración enfocada, es energía direccionada, es intención emocional sostenida en el tiempo. Pero ahora que ya sabes esto, es momento de llevarlo un paso más allá, porque aún falta activar lo que se conoce como sintonización inversa del deseo. Esta técnica se basa en proyectar no solo la emoción de estar con él, sino en sentir cómo él te desea, cómo él te piensa, cómo él te busca. Es decir, inviertes el rol energético. Dejas de ser tú quien imagina acercarse y comienzas a imaginarlo a él acercándose a ti. Esto produce un fenómeno llamado reprogramación de polaridad emocional, donde el inconsciente del otro comienza a ajustarse a esa nueva imagen que tú sostienes. Él empieza a sentirse impulsado a tomar acción, no por presión externa, sino porque su sistema nervioso ya ha sido condicionado vibracionalmente para percibirte como el punto de equilibrio que necesita recuperar. Y es justo esta parte la que vamos a desarrollar con detalle en el próximo bloque. Te voy a mostrar cómo diseñar un protocolo de visualización guiada en el que tú no solo repitas tu frase, sino que la uses como detonante de una secuencia de imágenes emocionales, donde él aparece buscándote, sintiéndote, acercándose a ti con necesidad genuina, con deseo emocional, con esa urgencia que no se explica, pero que lo lleva a actuar. Esta práctica no se trata de manipular, sino de reconectar el canal energético que ya existe, desde una vibración más elevada, más sana, más magnética. Pero para que funcione, necesitas saber exactamente cómo prepararte, qué sentir, en qué momento hacerlo y cómo cerrar correctamente el proceso para que tu energía no se disipe. Así que no te vayas. Lo que estás a punto de aprender es lo que convierte tu trabajo vibracional en una experiencia emocional tan intensa para él, que lo empuja a recordarte cada vez que respira, a pensarte cuando no quiere, a buscarte sin entender del todo por qué. Y si no ves esa última parte, si no llegas hasta el final del video, si no aplicas el cierre energético con precisión, simplemente no lo vas a lograr. Y a medida que continúas avanzando en esta práctica de forma consciente, empiezas a descubrir que todo este proceso no es lineal ni inmediato, sino profundo y progresivo. Tu campo energético se expande no con rapidez, sino con precisión. Y es aquí donde muchas personas fallan sin saberlo. Intentan acelerar el resultado. Se desesperan cuando no ven una señal rápida y, sin darse cuenta, comienzan a emitir una vibración de impaciencia que interrumpe todo lo que han construido. Es fundamental que entiendas esto con claridad. El campo cuántico no responde a tu deseo, responde a tu estado habitual. No lo que piensas en un momento aislado, sino lo que sostienes de forma consistente. Si tu estado habitual es ansiedad, tu mensaje energético al universo es confusión. Pero si tu estado habitual es confianza, entonces estás enviando una señal clara que inevitablemente provocará una reacción en quien estás proyectando. Y aquí entra una clave crítica que muy pocas personas conocen: la coherencia de intención no verbal. No se trata solo de lo que dices o de lo que visualizas cuando estás meditando o repitiendo tu frase. Se trata de lo que tu cuerpo comunica cada minuto del día. Tu postura, tu tono de voz, la forma en la que miras, cómo respiras, todo eso emite señales que el campo traduce como información. Si repites una frase mágica, pero luego pasas el día revisando tu teléfono, dudando, mirando señales que no llegan,
Estás contradiciendo vibratoriamente tu intención. Por eso, es tan esencial que tu práctica energética se convierta en un estilo de vida. Que tu frase no sea un truco, sino una expresión natural de tu nuevo estado del ser. Para lograr esto, vamos a incorporar un elemento fundamental en la siguiente parte del proceso: el anclaje somático inconsciente. Se trata de elegir una parte de tu cuerpo, una zona específica como el centro del pecho, las palmas de las manos o la base del vientre, y vincular ahí, a través de la respiración y la atención plena, la energía exacta que deseas proyectar. Cada vez que repitas tu frase, vas a concentrar tu atención en esa zona del cuerpo, respirando profundamente, hasta que el cuerpo asocie esa palabra o ese apodo con una sensación física concreta. Con la práctica, tu cuerpo empezará a emitir esa vibración automáticamente. Y cuando esto sucede, ya no es necesario que te esfuerces por ser recordada. Simplemente lo serás. Porque tu campo estará transmitiendo una frecuencia tan nítida que el otro la percibirá incluso a distancia, incluso sin contacto. Esto activa lo que la neurociencia cuántica llama presencia vibracional autosostenida. Es cuando tu energía se vuelve tan coherente que ya no requiere de recordatorios externos, ni de técnicas forzadas, ni de validaciones. Es una presencia que se instala en el campo del otro de forma natural, porque el otro ha empezado a necesitar lo que tú ahora representas: estabilidad emocional, magnetismo silencioso, calma intensa. Y aquí es donde el proceso se vuelve irreversible, porque una vez que alguien ha recibido tu nueva frecuencia, no con palabras, sino con su sistema emocional, ya no puede olvidar lo que se siente. Su subconsciente comienza a buscarte, no como idea, sino como sensación, y esa búsqueda se transforma en necesidad. Pero aún hay una capa más profunda que debes conocer antes de cerrar este proceso, y es la técnica de introspección vibracional nocturna. Este ejercicio lo aprenderás en la próxima sección del video, y consiste en una práctica guiada que se realiza justo antes de dormir, cuando las defensas mentales están más bajas y el subconsciente está más abierto a recibir información emocional. En este estado, repetir tu frase, acompañada de una imagen clara de lo que deseas sentir, no de lo que quieres provocar, crea una impresión energética tan duradera que se integra en tu sistema como una verdad. Y cuando tú crees algo como cierto, el universo se reorganiza para reflejar esa certeza. Pero si no aprendes a aplicar este ejercicio con precisión, todo el trabajo energético previo podría dispersarse durante la noche, que es justo cuando tu campo debe estar más estable. Así que quédate, porque lo que vas a aprender ahora es lo que convertirá tu intención en una realidad vibratoria sostenida. Es el momento clave que transforma tus emociones en frecuencia, tu deseo en campo, tu presencia en necesidad. Y si no ves esta parte, si no completas este paso, si no cierras correctamente la estructura energética que estás activando, simplemente no lo vas a lograr. Y tú no estás aquí para quedarte a medias. Estás aquí para dominar este proceso desde dentro. Así que no te vayas. Aún queda información crucial por descubrir. Y es precisamente en este punto, cuando comienzas a sentir los primeros signos de transformación interna, donde muchos cometen el error de mirar hacia afuera en busca de pruebas. Esperan una señal, un mensaje, un movimiento del otro que valide su proceso. Pero lo que no comprenden es que, en el momento en que empiezas a buscar resultados, estás enviando al campo cuántico una vibración de duda, de falta, de aún no está. Y esa vibración detiene todo. Por eso, la fase que estás a punto de explorar es quizás la más importante de todo el proceso. La capacidad de mantenerte en un estado de confianza tan profundo que tu deseo ya no dependa del resultado, sino de tu presencia. Porque es ahí, y solo ahí, cuando el campo responde con fuerza, porque ya no estás diciendo «quiero que venga», sino «yo ya soy quien merece esa conexión». Y eso, energéticamente, lo cambia todo. Ahora bien, hay un elemento que puede reforzar esta nueva frecuencia y hacer que se instale con mayor estabilidad.
el uso del reflejo sensorial vibracional. Esta técnica avanzada consiste en vincular tu frase energética a un gesto físico pequeño pero significativo, como tocarte el pecho con la palma abierta, girar suavemente tus muñecas, cerrar los ojos con una respiración profunda, que puedes realizar en cualquier momento del día. Al repetir este gesto junto con tu frase cargada de emoción elevada, el cuerpo empieza a reconocer el patrón como una señal de poder interno. Y una vez que tu sistema nervioso lo registra como una fuente de coherencia emocional, ese mismo gesto, realizado incluso sin la frase, será capaz de devolverte automáticamente al estado vibracional deseado. Es como un ancla, una llave energética que te conecta con tu centro, con tu nueva identidad, con tu capacidad de atraer sin esfuerzo. Y es que cuando se trata del campo cuántico, no basta con pensar o decir. Hay que sentir sostenido, sentir habitado, sentir integrado. Joe Dispenza lo dice de forma clara. Cuando tú logras sostener una emoción elevada durante suficiente tiempo, se convierte en una huella electromagnética en el espacio. Y el espacio, ese campo invisible en el que todos estamos conectados, empieza a responder a tu nueva emisión. No a lo que quieres, sino a lo que estás siendo. Esto quiere decir que cada vez que tú emites desde un estado auténtico de plenitud, tu señal se vuelve tan potente que las personas con las que has compartido un vínculo emocional empiezan a percibirla como una especie de llamada energética. No lo entienden racionalmente, solo sienten algo. Un cosquilleo, una nostalgia, una sensación de que algo los está llamando desde adentro. Aquí es donde entra un fenómeno muy poderoso, al que pocos le prestan atención: el despertar de memoria vibracional. Cada conexión emocional profunda que has tenido con alguien queda registrada no solo en tu mente, sino en su sistema nervioso. Y esa memoria no necesita contacto para activarse. Solo necesita una frecuencia similar a la que se vivió en aquel momento emocional. Cuando tú repites tu frase con suficiente presencia y emoción, y logras vincularla con esa memoria positiva compartida, estás reactivando su recuerdo celular. Estás enviando una señal que dice: estoy vibrando otra vez como cuando me amaste. Y eso, aunque no lo entienda, hace que su cuerpo reaccione. Puede que se sienta inquieto, que no duerma bien, que piense en ti sin razón, porque tu presencia energética está moviendo fibras emocionales que creía dormidas. Pero esto requiere consistencia, intención y, sobre todo, estrategia. Porque si tú aprendes a vincular tu frase con momentos clave del día, como cuando despiertas, cuando respiras conscientemente, cuando pasas por un lugar que compartieron, estás programando a tu cuerpo a vivir desde la atracción sostenida. Y si lo haces durante suficiente tiempo, la vibración que emites no será solo fuerte, será imposible de ignorar. Pero para que esto funcione como debe, necesitas conocer el siguiente paso: cómo usar el sueño como un canal de transmisión energética. Esta técnica, basada en los estudios más recientes sobre neuroplasticidad nocturna, te permite emitir una señal emocional mientras tu cuerpo descansa, haciendo que tu presencia se instale aún más profundamente en el subconsciente del otro. Y es justo eso lo que voy a enseñarte en la siguiente parte del video. Una práctica precisa que conecta tu vibración con su mente emocional en las horas más receptivas del día. Porque no basta con proyectar. Hay que saber en qué momento hacerlo, con qué emoción y con qué intención exacta. Si no lo haces así, el impacto se pierde. Pero si lo aplicas correctamente, puedes generar una atracción tan intensa que lo impulse a pensar en ti apenas abra los ojos, sin saber exactamente por qué. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir es lo que puede convertir tu vibración en su necesidad diaria. Y si no llegas hasta el final del video, si te pierdes esta última clave, simplemente no lo vas a lograr. Y mientras más constante te vuelves en este proceso, más claramente empiezas a notar que todo lo que alguna vez parecía externo, la validación, la atención, el mensaje, el reencuentro, ya no son puntos de partida,
sino consecuencias naturales de una transformación interna. Porque la verdadera manifestación no comienza con el deseo de cambiarlo de afuera, sino con la decisión de convertirse en alguien que ya no depende de lo externo para sentir que vale, que merece o que pertenece. Cuando tú llegas a ese estado, tu vibración no solo se vuelve poderosa, se vuelve estable. Y eso es lo que la hace magnética, porque el universo no responde a quienes desean intensamente, sino a quienes ya están alineados emocionalmente con el resultado, incluso antes de que se manifieste. Ahora bien, uno de los errores más comunes en quienes inician este camino es repetir su frase o visualizar con emoción durante un rato. Pero después, en su día a día, se contradicen energéticamente, dudando, comparándose, esperando señales, y cada vez que lo hacen, debilitan la señal que tanto esfuerzo han hecho por construir. Por eso, es imprescindible que comprendas el principio de resonancia vibracional continua. Esto significa que tu energía no debe activarse solo cuando haces la práctica, sino que debe estar presente incluso cuando no estás enfocada conscientemente en ella. ¿Cómo se logra esto? Incorporando pequeños rituales energéticos en tu rutina diaria que mantengan tu frecuencia alta, incluso en los momentos más cotidianos. Tomar agua de forma consciente, caminar en silencio visualizando tu campo expandiéndose, encender una vela al final del día mientras repites mentalmente tu frase con gratitud. Son detalles pequeños, pero vibracionalmente son anclas. Y es aquí donde aparece una técnica poco conocida pero tremendamente efectiva: la microactivación subconsciente ambiental. Esta técnica consiste en ubicar pequeños recordatorios físicos en tu entorno. Puede ser un símbolo, una palabra escrita, un objeto que represente tu intención, y vincularlos con tu emoción vibracional deseada. Cada vez que los veas, tu cuerpo recordará automáticamente la frecuencia que estás cultivando. Esto entrena a tu sistema nervioso a emitir una señal constante, sin esfuerzo, durante todo el día. Y eso, en términos energéticos, crea una onda expansiva que refuerza tu presencia en el campo compartido con esa persona. Porque no olvides, tú y él siguen conectados a nivel cuántico, y cualquier cambio estable en tu frecuencia, inevitablemente, modifica el canal. Lo más fascinante es que este proceso puede llegar a un punto donde ya no eres tú quien está persiguiendo una conexión, sino que es tu energía la que está generando un eco en su sistema emocional. Y cuando ese eco se repite el tiempo suficiente, genera un fenómeno conocido como retorno emocional espontáneo. Una especie de impulso subconsciente que lo lleva a pensarte, a nombrarte, a soñarte, a buscarte, sin saber con claridad por qué. No es manipulación, no es control, es vibración sostenida. Y esto solo sucede cuando tú decides convertirte en esa versión tuya que ya no espera, que ya no necesita, porque simplemente es. Pero para que este efecto se sostenga y se vuelva permanente, todavía falta una pieza fundamental, una técnica avanzada que combina reprogramación nocturna, visualización invertida y una secuencia específica de afirmaciones sincronizadas con la respiración. Esta técnica tiene el potencial de instalar tu presencia energética en el inconsciente del otro durante las horas más sensibles del sueño profundo. Y según múltiples estudios en neuroplasticidad, lo que el cerebro siente durante esos momentos tiene un impacto duradero, porque no pasa por el filtro de la lógica consciente. Es decir, si haces este trabajo correctamente, puedes lograr que tu vibración sea la última sensación que perciba antes de dormir, y la primera que lo acompañe al despertar. Y es eso justamente lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Te voy a enseñar cómo construir una rutina nocturna de sintonización vibracional tan efectiva, que podrás transformar tu presencia energética en una constante emocional dentro del espacio subconsciente de la otra persona. No importa si no han hablado en semanas, no importa si él se ha mostrado frío o indiferente. Lo que importa es lo que tú estás haciendo con tu campo, con tu intención, con tu nueva identidad vibracional. Porque el campo no responde a lo que fue, responde a lo que es ahora. Así que quédate,
Porque si no ves esta parte final, si no comprendes cómo cerrar tu energía cada noche para que tu presencia se mantenga activa incluso cuando tú duermes, estarás dejando inconcluso todo el trabajo anterior. Y si lo dejas a medias, simplemente no lo vas a lograr. Lo que viene a continuación puede ser la diferencia entre ser olvidada y volverte inolvidable. Y lo que muy pocos entienden, y por eso no logran sostener el resultado, es que el proceso vibracional no se trata solo de atraer una reacción puntual, sino de instalarte en el imaginario emocional del otro, como un recuerdo que no se disuelve, como una presencia energética que, incluso en silencio, se siente más fuerte que cualquier conversación. Porque lo que tú estás activando ahora es una nueva identidad energética, una frecuencia que no se apaga porque no depende de lo que el otro haga, sino de lo que tú sostienes internamente. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando tú ya no eres la persona que necesita ser validada, sino quien emite una señal tan coherente, tan limpia y tan magnética, que los demás la sienten incluso cuando tú no estás pensando en ellos. Este nivel de vibración genera lo que se conoce como resonancia prolongada subconsciente, un efecto que se activa cuando tu señal energética ha sido mantenida el tiempo suficiente como para integrarse en el sistema límbico del otro. Dicho de forma más clara, tú te conviertes en una emoción, no en una imagen, no en un pensamiento fugaz, sino en una experiencia emocional almacenada. Y el cerebro humano está diseñado para buscar repetir aquellas experiencias emocionales que le provocaron bienestar, misterio, atracción o intensidad. Por eso, cuando tú asocias tu frase vibracional a una sensación concreta, como ternura, deseo o nostalgia, y repites esa frecuencia cada día con plena conciencia, lo que estás haciendo es construir una huella energética que se vuelve irresistible, porque ya no eres un recuerdo difuso, eres un estímulo emocional que su cuerpo quiere revivir. Ahora bien, hay una herramienta que puede reforzar aún más este efecto: la secuencia de evocación emocional cruzada. Esta técnica combina 3 elementos clave: un estímulo sensorial, como una canción, aroma o lugar, una frase clave cargada de intención, y una visualización en la que tú te imaginas observándolo a él, reaccionar a tu ausencia. No desde el drama, sino desde el magnetismo. Desde ese lugar en el que él empieza a darse cuenta de que no tenerte le está costando más que tenerte. Esta visualización, repetida a diario justo después de despertar o antes de dormir, entrena a tu mente a sostener el deseo sin ansiedad y a proyectarlo como un campo constante de atracción emocional. Y ese tipo de campo, según los estudios del Dr. Joe Dispenza, es el más efectivo, el que no pide, pero transforma, el que no suplica, pero toca fibras profundas. Pero lo que más poder tiene, más allá de cualquier técnica, es tu capacidad de elegir quién estás siendo en este proceso. Porque si cada día repites tu frase y practicas tu visualización, pero luego actúas desde la misma herida de abandono o necesidad, todo se debilita. Por eso, el siguiente paso que debes incorporar se llama congruencia conductual energética. No basta con pensar o sentir. Tienes que vivir desde la energía que quieres proyectar. Tomar decisiones desde ese estado. Vestirte como si ya estuvieras vibrando en la atracción. Hablarte a ti misma como si ya fueras esa persona que él no puede dejar de pensar. Comer, caminar, respirar como alguien que sabe que su presencia es poderosa. Cuando todo tu ser, no solo tu mente, entra en coherencia con la vibración deseada, el campo responde de forma tan rápida que parece magia. Pero no lo es. Es ciencia aplicada desde la conciencia. Y por eso no puedes detenerte aquí, porque el próximo paso que vamos a ver es el que consolida todo lo que has trabajado hasta ahora. El ritual de fijación vibracional inversa, una técnica poco conocida que te permite programar tu campo para que incluso cuando estés ocupada, distraída o dormida, sigas emitiendo una señal tan clara que el otro la perciba sin esfuerzo. Es como dejar encendida una frecuencia que opera en segundo plano,
mientras tú vives tu vida sin necesidad de estar esperando una reacción. Pero para que esto funcione, necesitas seguir con precisión una serie de pasos que combinan respiración, intención dirigida, activación corporal y cierre emocional. Si te saltas esta parte, es probable que el efecto que estás construyendo se diluya antes de tiempo. Pero si lo haces bien, tu presencia se convertirá en una constante emocional en la vida de esa persona. Y eso es exactamente lo que vamos a desbloquear en el siguiente bloque del video. Porque aún queda una pieza fundamental, una última técnica que te permitirá sellar todo este trabajo energético para que se mantenga, se fortalezca y siga expandiéndose día tras día, incluso si no haces nada más. Pero si no llegas hasta el final, si no ves esta parte crucial, si dejas el proceso incompleto, simplemente no lo vas a lograr. Y tú no has llegado hasta aquí para abandonar, has llegado para dominar tu energía. Así que, quédate. Porque lo que viene es lo que lo cambia todo, y lo que comienza a ocurrir, cuando esta práctica se vuelve constante y consciente, es que tu cuerpo empieza a funcionar como un emisor vibracional tan fino y afinado, que ya no tienes que preguntarte si está funcionando, porque lo sientes. No desde la impaciencia o el impulso de verificar si te ha escrito, sino desde la profunda intuición de que ya estás siendo percibida. Es una certeza que se instala sin pruebas externas. Y justo en ese momento, cuando dejas de necesitar que algo ocurra para sentirte en conexión, es cuando tu energía se vuelve más potente. Porque el deseo deja de ser una proyección hacia el otro y se convierte en un reflejo de tu estado interior. Estás vibrando como si ya te hubiesen elegido, como si ya te estuvieran recordando, como si tu presencia ya fuese esencial. Y eso, a nivel cuántico, no puede ignorarse. Este estado es el que los estudios de Joe Dispenza denominan presencia cuántica estable. Es el momento en el que el campo energético que has estado trabajando se vuelve tan coherente, tan puro, que comienza a afectar la materia. Las probabilidades cambian. Los pensamientos de la otra persona se alinean. Su atención comienza a moverse hacia ti de forma espontánea, sin necesidad de contacto, sin provocaciones ni estrategias. Y lo más interesante de todo es que, en muchos casos, esta atracción comienza con una incomodidad emocional. Él empieza a sentir que falta algo, que algo que antes lo calmaba ya no está, que hay un espacio emocional vacío que necesita llenar, y que solo puede hacerlo regresando a la fuente de esa sensación, tú. Pero aquí entra una nueva dimensión que necesitas dominar si quieres sostener esa influencia energética sin romperla, el arte de la comunicación vibracional indirecta. Esto no tiene nada que ver con escribirle, mandarle señales o tratar de llamar su atención. Al contrario, se trata de entender cómo cada cosa que tú haces en tu entorno, incluso cuando no estás pensando directamente en él, sigue comunicando quién eres. Cada conversación que tienes contigo misma, cada decisión que tomas basada en tu bienestar, cada vez que eliges no perseguir pero sí permanecer presente en tu campo con amor. Todo eso es energía que se transmite. Y esa energía empieza a construir en su inconsciente una nueva narrativa sobre ti. Dejas de ser la persona disponible siempre. Te conviertes en la vibración que lo confronta, lo despierta, lo llama, sin decir una sola palabra. Y para consolidar esta narrativa energética, vamos a introducir una práctica que es tan sutil como poderosa: el ciclo de realimentación vibracional. Esta técnica consiste en proyectar, al menos 3 veces al día, una intención clara y multisensorial que combine tu frase clave con una imagen emocional específica. No solo que él te recuerde, sino que él se sienta emocionalmente impulsado a actuar. Pero no desde la lógica, sino desde esa parte suya que ya te asocia con bienestar, con seguridad, con deseo. Para ello, vas a usar elementos de tu día, como una taza de café, una caminata breve, una pausa en medio del trabajo, para detenerte y generar una pequeña emisión energética, como si tuvieras un radar activado en todo momento.
Esa coherencia repetida es la que convierte tu campo en una estructura firme. Porque si solo proyectas cuando estás sola, cuando meditas, cuando cierras los ojos, el resto del día tu vibración se debilita. Pero si lo haces constante, aunque sea en segundos, tu presencia se vuelve inevitable. Y por supuesto, todo esto necesita ser protegido. Porque no basta con generar una vibración poderosa si permites que cualquier comentario, duda o estímulo externo la debilite. Por eso, en el siguiente bloque, vamos a activar lo que llamamos el escudo vibracional cuántico. Una estructura energética que se instala en tu sistema nervioso y te permite mantenerte alineada incluso en entornos que antes te sacaban de foco. Es como blindar tu nueva frecuencia para que no dependa de nada más que de tu intención. Y cuando logras eso, la otra persona no solo te piensa, empieza a reconocerte como una presencia emocional firme en su vida, como ese punto de equilibrio que, aunque no esté presente, sigue ahí. Y cuando eso ocurre, la reacción ya no tarda, porque el impulso de buscarte no nace del deseo, nace de la necesidad emocional subconsciente de reconectar contigo. Pero todavía no hemos llegado al cierre de este proceso. Aún falta integrar la última fase, esa que convierte todo tu trabajo en una manifestación inevitable. Y si no ves esa parte, si no comprendes cómo anclar definitivamente tu energía en su campo emocional, todo lo anterior puede quedarse en una vibración débil, que con el tiempo se disuelve. Por eso, quédate, porque lo que viene a continuación no solo va a sellar tu presencia en su mente, va a instalarte en su corazón como una vibración constante. Y si no llegas hasta el final, si te vas antes de ver la parte final del método, simplemente no lo vas a lograr. Así que ahora lo sabes, no se trata de esperar que el otro te vea, te busque o te recuerde. Se trata de convertirte tú en esa energía que no se puede ignorar, esa presencia emocional que se queda vibrando incluso cuando ya no estás cerca. Porque cuando sostienes tu nueva frecuencia con decisión, con amor propio y con intención consciente, no solo cambias lo que sientes, cambias lo que proyectas. Y esa proyección se convierte en un llamado silencioso que llega directo al subconsciente, de quien aún no entiende por qué no puede dejar de pensarte. Pero recuerda, este proceso solo funciona cuando lo haces desde la estabilidad, no desde la necesidad. Cuando eliges ser vibración, no reacción. Cuando tu energía deja de buscar respuestas, porque ya se ha convertido en una. Ahora, el paso siguiente es esencial, porque ahí es donde activamos el cierre vibracional completo, la fórmula exacta que hará que no solo piense en ti, sino que actúe, que te busque, que necesite hablar contigo, que no sepa cómo, pero sienta que no puede dejar de hacerlo. Así que si de verdad quieres lograrlo, no te pierdas el final del video, porque si abandonas justo ahora, todo lo que ya has construido podría desvanecerse. Quédate, porque lo más potente aún está por revelarse. Y recuerda, tú no viniste a perseguir, viniste a convertirte en el tipo de energía que nadie quiere perder. Nos vemos en la siguiente parte.